Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Línea América para continuar con la revisión de una patología que me han pedido que se revise porque es una patología muy común y nos hablamos de la hernia de disco y el tema se llama la ciática y la hernia de disco. Es un tema que hemos tocado, que hemos revisado con diferentes aspectos, pero siempre es conveniente que aclaremos algunas dudas. El nervio ciático es este que están viendo en la figura de un dibujo del doctor Netter y viene a salir por el agujero esquiático o sacrociático mayor. Aquí viene toda la parte de atrás, por eso el dolor empieza en la nalga y va corriendo y siguiendo el trayecto del nervio. Aquí observamos cómo va a estar entre el músculo piriforme y entre el músculo gemelo superior o gémino superior. Entre estos dos, entre el piramidal y este músculo gémino superior, va a pasar el nervio ciático. Y este nervio ciático va a inflamarse si hubiera dolor. Aquí vamos a observar también cómo una de las ramas, el nervio cutáneo, puede doler, cutáneo posterior, y el nervio peroneo común, nervio peroneo superficial, el nervio ciático oblícuo externo, que es todo esto, y el nervio tibial a través de las ramas calcáneas. Cuando observamos el nervio, vamos a ver que el nervio ciático está formado de 5 nervios: L4, L5, S1, S2 y S3. Estos nervios van a salir a los lados de la columna y cuando se juntan todos estos forman un nervio grande, que es el nervio ciático, que es el que les estamos mostrando acá. Este y este nervio son el nervio ciático. Ahora, este dolor va a sentirse en la parte de la pompa o de la nalga. Ahora, ¿qué tipo de dolor es? ¿Qué estructuras nerviosas aparecen? Es una patología muy común, ¿sí? Que vamos a mencionar que la patología de la hernia de disco. La lumbalgia y la lumbociática como tal no son patologías, sino son sintomatología. Lo más común es la afección de la columna lumbar y de esta la lumbalgia de causa definida y la mayor parte se queda como lumbalgia inespecífica. Cuando vemos cuáles son las estructuras capaces de producir dolor, vamos a encontrarnos, por supuesto, a las vértebras, pero también a los discos intervertebrales, que son estos que vemos acá, a las interapuciales posteriores, que son estas que vemos acá, y a las sacroiliacas, que estas no las estamos viendo. Y esto va a tener ligamentos, músculos y fascias. Y todas estas estructuras son las que pueden doler. Ahora, cuando vemos cómo está formado el saco dural, a nivel de L2, L3, L4, L5 ya no hay médula espinal, como pueden ver acá. Lo que estamos viendo son fibras nerviosas. Y esto es líquido. Esta es una maniobra que comprime el músculo isquiático. Esta maniobra se llama Lasegue y Braga y nos va a dar datos de neurotensión. Ahora, cuando duele hacia adelante, es probable que el problema sea más arriba y se ve afectado el nervio femoral o crural,
Entonces el dolor va por la parte de adelante. Estos son los dermatomos que debería tener un paciente. En la mano, C6, C7 la en medio y C8 los finales. Veamos otra vez. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Esto se llama dermatomo. Y el dermatomo es una parte de la piel que es inervada por un nervio, válgase la redundancia. Es un mapa de inervación. Si una persona se cae de un árbol de mango y se le duerme de las tetillas para abajo, voy a pensar que tiene afectado el nervio T4. Esos serían los dermatomos. Aquí vemos cómo cada nervio nos va a afectar a la función motora, es decir, para que movamos los músculos. Nos va a afectar a la función reflectora, que sería el reflecto. Este reflejo va a ser el reflejo rotuliano para el E4, el motor tibial anterior, supinación del pie. Esto es lo que estaría evitando. Y la sensación cuando se duerme el dedo gordo es que está afectado el E4 o el E5. Cuando es el dedo pequeño sería S1. Y esto nos habla generalmente de un problema de disco. Cuando es el E5, donde está la afectación, la persona no puede mover bien los dedos, no hay reflejo, pero hay sensación en L1. Cuando nos vamos a S1, vamos a ver que en la parte motora son los músculos peroneos los que está inervando ese nervio. El reflejo de Aquiles y el reflejo sensación. Ya que nosotros tenemos ese cuadro clínico, nos podría dar una ciática. Aquí les vuelvo a recordar el nervio ciático, como viene por la parte de atrás, después de la escotadura ciática, formado por 5 nervios, L4, L5, S1, S2, S3. Ahora, ya habiendo revisado esto, podemos ver cómo es una hernia de disco. La hernia de disco es la salida del núcleo pulposo por una fisura, y este núcleo pulposo es el causante de la enfermedad. Y es que el disco que va entre vértebra y vértebra es una combinación de tejidos, toda la rueda. Y aquí vamos a ver cómo se forma una hernia de disco. Aquí vamos viendo cómo funciona el disco como un amortiguador. Y cómo se va a formar una hernia de disco saliendo el núcleo pulposo. Ahí vemos cómo salió y comprimió una raíz nerviosa. Ahí lo observamos de arriba hacia abajo cómo se va formando el nervio de disco. Bien. Entonces, cuando hay una hernia de disco, puede comprimir uno de los nervios. Esta hernia de disco va a afectar entre el 1 y 2% de la población general y va a ser en la gente muy joven, es decir, la gente entre los 30 y 50 años de edad. El disco que más frecuentemente se lesiona, pues sería el último. ¿Y cuál es el último? Y sería L5 y S1, la parte más baja de la columna vertebral. Después de esa sigue el nivel de arriba, que sería L4, L5, y luego el que sigue, L3, L4. Ahora, ¿cuál es más común? ¿La hernia lumbar, la hernia torácica o la hernia cervical?
Por supuesto que es la hernia lumbar. La hernia lumbar es la que más problemas nos causa. ¿Cómo es el dolor? Lo refieren como un dolor sordo, crónico, con exacerbaciones que remiten. Y esto puede ser por una lesión del anillo y no ser una hernia de disco todavía. Ahora, para que una hernia de disco se haga, primero tiene que dañarse el disco, haber una degeneración discal y luego ya un daño en el anillo fibroso, cambios en el núcleo pulposo o abultamiento. Aunque lo más común es que no lastimemos cuando cargamos algo pesado y giramos el cuerpo. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos trabajando y levantamos algo pesado y no se suelta y se gira, puede producir una hernia de disco tan grande como la que estamos viendo donde está la flecha. Y entonces está comprimiendo el paso para arriba, el paso para abajo. También tenemos cuando es una pérdida masiva. En esta pérdida masiva va a salirse todo el núcleo pulposo en su totalidad. Y si es muy grande, nos va a causar un daño abundante y habría que operarla. Ahora, de acuerdo a la localización, las hernias las vamos a clasificar en tres principales: posterolateral, posteromedial y foraminales. Posterolaterales, posteromediales y foraminales. Entonces vamos a observar las hernias. Una hernia foraminal y una hernia extraforaminal son estas de abajo. Y las hernias de disco ahora. Entonces vemos una hernia posterocentral, que es la de hasta arriba, donde el material herniado sale en el centro, comprime raíces nerviosas, o bien sale a un lado, del lado derecho, y la hernia foraminal sale de un lado, pero va directamente a chocar con el foramen, con lo que sería la raíz nerviosa. Y la hernia extraforaminal es que se sale un poco más hacia afuera. Ahora, ya que vimos esto, cómo se clasifican las hernias, nosotros debemos ver primero cómo prevenirlos, porque cuando estamos viendo esto, es que la hernia ya está haciendo daño, ya está doliendo. Y esto ya son, de acuerdo a la cantidad de material herniado, las células que nos muestran cómo se lleva a cabo una hernia de disco. Bien, dentro de las extrusiones vamos a encontrar lo que es la migración y el secuestro. Y en la migración el fragmento del disco está desplazado, como acá, se salió el líquido y se fue el líquido, y aquí observamos cómo una hernia de disco secuestrada es esta. Bien, una es migración y la otra es secuestro. Aquí en migración nada más migra el contenido para arriba. Ahora, cuando vemos cómo se clasifican las hernias, encontramos una hernia protruida, es que todavía está adentro. Una hernia obstruida subanular, es que ya salió un poco del contexto. Una hernia extruida transanular y un secuestro herniario. Ahora, ¿con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial si se trata en realidad de una hernia de disco? Una con cuerpos vertebrales serían osteofitos,
y algún tumor. Osteofito es un pedacito de hueso que esté comprimiendo un nervio. Un quiste discal que hubiera aparecido por acá o aquí, o más. Y tenemos los forámenes, que son entre vértebra y vértebra, donde está el agujerito donde pasa el nervio. Y vamos a encontrar el neurinoma, que es un tumor de los nervios, y el hematoma epidural y absceso epidural, que ustedes ya lo conocen. En el caso del espacio epidural, es este espacio donde pasan los nervios. Estos serían los nervios que están bajando. Entonces a este espacio se le llama espacio epidural. Un sangrado en esa zona puede darnos la sintomatología, o un poco de pus o un absceso ahí nos puede dar la sintomatología. Debemos diferenciar. Aquí observamos un quiste sinovial. Aquí tenemos un quiste sinovial. Los datos clínicos de la hernia de disco, una de las características es que va a doler, y el antecedente de haber hecho un esfuerzo. Ahora, cuando se tiene lesionado ese uno, no funciona el tendón de Aquiles y hay flexión, parece la flexión plantar del pie y del dedo gordo. Y ya que vimos esto, la hernia de disco nos va a dormir todo el dedo gordo y parte de los medios. Ahora, esos son los niveles sensitivos que ya habíamos visto. ¿Y cómo se presenta entonces el caso clínico de la hernia discal? Dolor intenso en la zona lumbar tras una lesión o haber levantado algo muy pesado, y el dolor empeora cuando tose uno. Hay un espasmo muscular notable y un aplanamiento de la curvatura lumbar. Es importante que el médico o la médica revise al paciente, cómo camina, palparlo, lo explora, y esa exploración es con maniobras especiales como esta prueba de Wasserman. Nos va a dar también manifestación muscular. Nosotros tenemos que hacer una exploración muy completa, incluso necesitar de una resonancia magnética. Las radiografías para un problema de columna son radiografía de frente y de lado, y de pie y descalzo. Esas son recomendaciones generales. Podemos pedir la de frente, la lateral y las oblicuas. Nos permite diferenciar entre otro tipo de escondite. Ahora, la radiografía nos permite quitar otras causas, como sería un tumor, como sería una infección, con solo verlas. El estudio, el gol estándar es la resonancia magnética. Sin embargo, el estudio de tomografía todavía es válido. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Pues sería algunos medicamentos antiinflamatorios. Y esos medicamentos antiinflamatorios tendríamos que tomarlos con la dosis que los médicos nos indiquen. Forzosamente, y esto quiero mencionarlo muy bien, tenemos que cuidar de no autorrecetarnos. Aunque todo el mundo maneja un medicamento analgésico o un antiinflamatorio, es necesario que nosotros chequemos si efectivamente se requiere. ¿Por qué? Porque como vimos en este problema de la ciática y la hernia de disco, la ciática sería la manifestación, la lumbociática o la lumbalgia, donde hay una afectación al nervio ciático, es importante que descartemos que no haya un tumor.
que no haya una metástasis, que no haya un quiste, que no haya una compresión por un osteofito y está indicado sabiendo ya la probable causa que le demos tratamiento para controlar el dolor. Si el tratamiento conservador fracasa, tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico. Por eso es importante, amigas, amigos, que cuidemos nuestra columna vertebral. ¿Cómo la vamos a cuidar? No levantando cosas pesadas si no estamos entrenados para eso. Evitando los movimientos rotacionales cuando carguemos. El no estar mucho tiempo sentado en posiciones que no son adecuadas. ¿Qué más? Debemos fortalecer el abdomen. Un abdomen fuerte con una espalda fuerte generalmente no va a tener dolor lumbar. Esas cosas son primordiales para que no tengamos problema. Y además, cuando estamos hablando de los medicamentos, debemos descartar que no se trate de una infección urinaria, que no se trate de unos cálculos renales, y los medicamentos analgésicos nos pueden enmascarar el cuadro. Amigas y amigos, nos vemos en otro programa de Línea Médica, ya saben, los días lunes, los miércoles Guerreros de la Paz y los días viernes para que hablemos de literatura. No se olvide de sonreír. Hasta pronto.